Vamos de inmediato a la conversación. Quiero partir con un tema de contingencia, pero que sin duda va a ser muy importante en la discusión de la Convención Constitucional. El TC, el Tribunal Constitucional, está en la controversia en estos días. Hay que ver qué se hace con esa institución en la futura Constitución. Constanza, fue muy dura en una columna sobre la última resolución del TC. ¿Cuál es la impresión sobre lo que ha pasado en el Tribunal Constitucional? No, bueno, la columna efectivamente fue bastante dura, pero porque me parece que lo que ocurrió fue muy grave. Me parece que la resolución del Tribunal Constitucional no se ajusta a derecho. Básicamente lo que hizo el Tribunal Constitucional fue, esto si lo quisiéramos llevar a un ejemplo práctico, fue entrar con una carta a la oficina de parte y que no te timbren en la oficina de parte la entrega, ¿cierto?, de la carta. O sea, se presentó un requerimiento, los requisitos eran muy básicos, se cumplían pero por lejos para acoger la tramitación, y finalmente el Tribunal Constitucional hizo algo que es muy grave, que es renunciar a resolver un conflicto entre poderes del Estado, que esa es la razón de ser del Tribunal Constitucional. Ahora, yo creo y espero que este precedente, o sea, que este hecho no sea un precedente, obviamente, para el futuro, pero me parece muy escandaloso este tema de que por rencillas personales se terminen, en el fondo, minando aún más la institucionalidad. Eso no quita que yo esté, o sea, yo sigo pensando que el Tribunal Constitucional es una institución muy, muy importante. Carlos. Tengo la impresión de que es una institución cada vez más anacrónica y que ya pasa a ser un ingrediente incluso de la propia crisis política que está rodando. Está siendo combinada a intervenir en situaciones que tienen que ser dirimidas por la deliberación abierta, que no es capaz de resolver muchas veces el Congreso. Ya ha pasado varias veces en reiteradas ocasiones, más allá de la anécdota de esta última experiencia. El propio presidente la combina a intervenir en esa situación, y ese tipo de instituciones funcionaban en un esquema o en un régimen político bicoalicional, típico de los años 90, duopólico, donde se alternaban el nombramiento de ese tipo de figuras. En la dispersión política o un multipartidismo que hay hoy, sencillamente no cabe en ese tipo de situaciones, y lo que hacen es profundizar gravemente una crisis social, una crisis política, disculpa, que está montada sobre una crisis social muy compleja en este rato, la sociedad chilena. Yo creo que la última actuación del Tribunal Constitucional de alguna manera prueba el punto de sus críticos históricos, ¿cierto? Que es que opera más bien como una tercera cámara con criterios políticos más que jurídico-constitucionales. En este caso, lamentablemente, los que fueron críticos de la decisión están probablemente más en la derecha, pero en la trayectoria que ha tenido en el último tiempo ha sido más bien la izquierda la que los ha padecido. Yo no estoy seguro si el Tribunal Constitucional en la forma actual sobreviva en la Convención Constitucional. De hecho, me parece que hay muchas cuestiones donde podríamos estar de acuerdo, si tiene o no que tener control preventivo, si la composición es, como bien dice Carlos, cuoteada de lado y lado. Pero lo que sería interesante discutir es si es que acaso el principio de control de constitucionalidad, con cierta independencia de cuál sea la forma institucional en que se encarne ese principio, debe seguir existiendo en Chile. Puede ser una sala de la Corte Suprema, sí. Puede ser el día de mañana, no sé, un consejo de sabios juristas, o sencillamente nos deshacemos de la idea de alguien que controle lo que hace el Parlamento. Lo que es interesante, la pregunta aquí es, ¿puede la Constitución defenderse, por así decirlo, de mayorías contingentes, una vez que nos costó tanto consagrar ahí ciertas cuestiones que de alguna manera son supramayoritarias? Agustín. Mira, con el Tribunal Constitucional pasa lo que con todo tribunal. Cuando falla de acuerdo a las expectativas que uno tiene, aplaude, y cuando falla contra las expectativas que uno tiene, se queja. Lo más importante es si debe o no haber control de constitucionalidad de las leyes. Yo pienso que sí, porque un Congreso Nacional puede deliberadamente o inadvertidamente dictar una ley inconstitucional. De manera que la pregunta es, debiendo haber control de constitucionalidad, ¿cuál deberá ser el organismo que en el futuro lleve a cabo ese control? Este Tribunal Constitucional, que fue degradado por los sucesivos gobiernos y por las dirigencias políticas que partidizaron, binominalizaron la composición del Tribunal Constitucional, designando representantes de ellos más que personas idóneas, o si
colocamos como sede del control de constitucionalidad no una comisión de sabios, como dice Cristóbal. Eso sería muy peligroso, Cristóbal. Porque estaría no hay sabios en este país. Y no quiere estar Yo ahí. lo colocaría como alternativa, si no en el Tribunal Constitucional, en la Corte Suprema. En la Corte Suprema. A ver, todos hicieron la pregunta, hagamos la respuesta. Ahora Agustín dice, por ejemplo, la Corte Suprema. Constanza, ¿quién debería hacer el control? ¿Un TC distinto o un parecido al actual? Sí, yo primero, déjame quizás hacerme cargo de algunos elementos que se han planteado acá, tomando en cuenta que como fui la primera que abrió los fuegos. No, Carlos dice que el Tribunal Constitucional es una institución anacrónica, ¿ah? Y si uno mira eso en el mundo, ¿cierto? Eso no es así. Todo lo contrario. Hay un estudio, de hecho, del Tribunal Constitucional muy interesante, donde se plantea o se toman 193 países. Y durante estos últimos 30 años ha ido aumentando los países que han optado por organismos especializados que precisamente se pronuncian sobre la constitucionalidad. Por lo tanto, tener un organismo especializado, Tribunal Constitucional, Corte Constitucional, como se le quiera llamar, no es una cuestión anacrónica, todo lo contrario, es la tendencia mundial. Eso como primer punto. Como segundo punto, yo creo que las personas, obviamente las instituciones trascienden a las personas. Y yo creo que hay un problema institucional en el Tribunal Constitucional donde yo creo que estamos todos de acuerdo, incluso en estos 4 candidatos, ¿cierto? Que es que el sistema de nombramiento es muy malo, ¿no? Este sistema de nombramiento mixto, a diferencia de la Corte Suprema, donde intervienen los 3 poderes del Estado en todos los nombramientos, yo creo que le hace mal, ¿cierto?, al Tribunal Constitucional y lo ha politizado mucho. Independiente de que obviamente se metan conflictos de poderes, me parece, ¿cierto?, que se ha politizado mucho y creo que es bueno uniformar ese sistema de nombramiento. Por lo tanto, yo mantendría la institución con un control preventivo de constitucionalidad no obligatorio, requerimiento a requerimiento, preventivo a requerimiento solamente, y con la inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Pero creo que es importante, con esto cierro, Daniel, que es importante mantener el control preventivo. ¿Por qué? Por algo que decía Cristóbal, que yo creo que es la clave. Si nosotros, ¿cierto?, hacemos un esfuerzo para redactar una nueva constitución que va a tener un quórum supramayoritario, vamos a permitir que por mayoría circunstancial se cambie finalmente, o mejor dicho, se pase a llevar esa constitución, porque ese finalmente es el rol que cumple el control preventivo. ¿Carlos? No son consejos de expertos, no es que estén mal nombrados, sino que sencillamente están capturados por burocracias políticas. Esto lo puedes llevar incluso a otro tipo de poderes estatales que no están sometidos al sufragio ciudadano ni al control ciudadano. El Consejo Nacional de Televisión, el propio Banco Central, goza de una autonomía que no es real. Yo no es que esté en contra de la independencia, por ejemplo, de ese tipo de poderes, pero generémoslo de una manera transparente, por ejemplo. No, son nominados sencillamente a dedo dentro de ciertas burocracias políticas. Eso es responsable del abismo que se ha producido entre política y sociedad, que está en el centro de la crisis que estamos viviendo. Entonces, ¿qué ocurre? Que el Tribunal Constitucional ha sido empujado a terminar interviniendo en la propia crisis política que estamos viviendo. A eso me refiero con anacronismo. ¿Cristóbal? Y el propio presidente tiene enorme responsabilidad en esto. No, yo decía un grupo de juristas sabios que vendría a ser un poco la misma idea de una sala de la Corte Suprema especializada. Ahora, hay otras alternativas, ¿ah? Yo no tengo en todo caso un borrador en el bolsillo. Daniel, a mí me gustaría llegar a la convención, por así decirlo, no con un texto preaprobado, sino a conversar distintas formas institucionales. Hay gente que me parece interesante que ha propuesto una especie de control de constitucionalidad suave, que haya un órgano que le entregue una recomendación y le diga al Congreso, ojo con esto, ustedes están pasando aquí, el Congreso eventualmente podría insistir con una mayoría, con una supramayoría. Es importante analizar las distintas formas institucionales y estoy de acuerdo con la Connie que teníamos que mirar un poco también qué otras encarnaciones institucionales el principio de control de constitucionalidad debiera tener en Chile. Oye, perdona, ¿puedo complementar una cosita chiquitita? Sí. Con lo que decía Cristóbal, mil disculpas por interrumpir, pero el tema además de que, por ejemplo, sea en un momento acotado el que se pueda presentar el requerimiento. Por ejemplo, al final, o sea, una vez que ya el proyecto ya se debatió y finalmente se mandó al presidente, que sea ese el momento en que se mande. Agustín.